Damos gracias a Dios, hermanos, por darnos esa oportunidad y esa bendición de vernos, de saludarnos, de poder alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios juntos nuevamente, allá en sus hogares y nosotros en este lugar que hemos consagrado para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios, que no podamos estar juntos aquí en este local, en este templo, pero sí estamos unidos en el Espíritu Santo, en el corazón, hermanos, para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que quiero compartir el tema en esta mañana, hermanos, cómo dirigir nuestra vida en el propósito de Dios. ¿Cuánto nos hace falta, hermanos, analizar nuestra vida, meditar en lo que estamos haciendo, meditar en las oportunidades que Dios nos ha dado y podernos darnos cuenta cuánto estamos viviendo realmente dentro de los propósitos de Dios? Y quiero compartir con ustedes a través de la historia de la vida de Moisés, un personaje también patriarca del pueblo de Israel, que tiene mucho que enseñarnos. Y de esa manera, y en esta mañana, encontraremos cómo su vida nos va a ayudar, hermanos, a encontrar esas etapas para poder conocer lo que Dios tiene de manera específica para cada uno de nosotros, para nuestra vida, ¿sí? De manera personal. Así que vamos a pedir la dirección de nuestro Dios y entramos en la meditación. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por esta bendición y esta oportunidad que tú nos das para unir nuestros corazones en un mismo espíritu para buscar tu rostro y encontrar, Señor, tu palabra, en tu palabra la sabiduría que necesitamos para vivir en este mundo. Nos confiamos en tus manos. Permite que nuestro corazón sea sensible, sea entendido, Padre, que tu palabra permanezca en nuestro corazón y en nuestra mente. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, nuestra vida se desarrolla en etapas hasta llegar a la madurez, ¿sí? Empezamos a crecer, hermanos, pero es necesario pasar estas diferentes etapas en nuestra vida para llegar a la madurez. No podemos brincarnos, o no deberíamos de brincarnos ninguna de ellas, hermanos, ni tampoco quedarnos estacionados en una sola etapa de nuestra vida, ¿cierto? Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo. Como un adolescente, es su tiempo para prepararse, para aprender un oficio, una profesión, una labor que desempeñar para cuando pues se case, ¿sí? Y cumpla con sus responsabilidades y sus deberes, ¿sí? Pero muchas veces los adolescentes empiezan al revés, ¿sí? Se casan en su adolescencia, después se tienen que preparar en un oficio, porque ahora no solamente tienen responsabilidad solo de su vida, sino de una esposa y de hijos, ¿sí? Así que eso no debería ser así, ¿sí? Los niños deberían disfrutar su etapa de su niñez, ¿sí? Los adolescentes deberían estar aprovechando el tiempo para prepararse, para educarse, para tener un oficio, una profesión, ¿sí? Para el tiempo en que tenga sus responsabilidades. Y las personas adultas, pues deberíamos estar cumpliendo con nuestra responsabilidad de estar proveyendo para nuestra familia, para nuestra casa. Así también, hermanos, hay etapas que tenemos que vivir para poder vivir en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y esas etapas las podemos ver en la vida de Moisés. Y si nosotros queremos aprender a vivir dentro de los propósitos de Dios, en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, debemos estar dispuestos, hermanos, a vivir ese proceso
que Dios quiere que vivamos y así poder entender lo que Dios quiere que nosotros vivamos, que vivamos dentro de sus propósitos para nuestra vida. Y primero, hermanos, la primera etapa es: dejemos que Dios nos despoje del estilo de vida pasado, hermanos. Déjeme decirle que en Cristo tenemos una vida nueva. En Cristo tenemos una vida pasada, pero también tenemos una nueva vida en Dios. El apóstol Pablo nos dijo, ¿no? Toda persona que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es, ¿sí? Así que en Cristo tenemos un antes y también tenemos un después. Ahora como nuestro Señor y Salvador. Para que Moisés, hermanos, pudiera entender y comprender que Dios tenía un propósito específico para su vida, tuvo que aceptar los cambios radicales que Dios operó en su vida. ¿Sí? Miremos. Creo que todos conocemos la historia de Moisés, muchos. ¿Sí? Si no, pregúntele a los niños bien saben las historias. ¿Sí? Seguramente que ellos están atentos ahí cuando escuchan hablar de David, de Josué, de Moisés, aquellos grandes hombres de Dios, hermanos, que estuvieron dispuestos a vivir dentro de los propósitos de Dios. Recordemos, hermanos, que aunque Moisés había nacido en Egipto y era hijo de hebreos, ¿sí? Pero aunque era hebreo, ¿sí? Había sido adoptado por la hija de Faraón. Era el hijo adoptado de la hija de Faraón. Por lo tanto, Moisés era príncipe de Egipto. ¿Sí? Incluso muchas veces se titula así su historia de Moisés, el príncipe de Egipto. ¿Sí? Moisés disfrutaba, hermanos, disfrutaba de todo el palacio, disfrutaba de toda la vida de un egipcio. Fue educado en las mejores escuelas. Tenía todos los privilegios, hermanos, de la familia de Faraón. Tal que Faraón, hermanos, quería que Moisés llegara a ser su sucesor, que él fuera el próximo Faraón. Pero déjeme decirle, porque así nos enseña la palabra de Dios, que Dios tenía otros planes para Moisés. Faraón quería que fuera su sucesor, pero Dios quería que Moisés fuera su siervo. Para eso para eso era necesario, hermanos, que la vida de Moisés cambiara radicalmente. De los palacios de Egipto, de sus florecientes jardines, hermanos, donde Moisés era servido como príncipe, Dios provocó las circunstancias para llevar a Moisés hasta el desierto, ¿sí? De las perfumadas sábanas del palacio al olor de sus rebaños y del sereno del campo, hermanos. Moisés dejó de ser príncipe para venir a ser pastor de las ovejas de su suegro Jetro. ¿Sí? De príncipe a pastor. Y ni siquiera eran de él, eran de su suegro. ¿Sí? Ahora entendemos por qué nosotros conocemos la historia. Tenemos el registro, tenemos la historia y entendemos, hermanos, que todo eso le estaba aconteciendo en la vida de Moisés porque era el plan de Dios para la vida de Moisés. Para que Moisés pudiera entender cuando Dios le hablara para revelarle su propósito, el propósito para su vida. Ahora también, hermanos, nosotros debemos entender que si ha habido cambios radicales en nuestra vida,
es porque necesitamos pasar también a la siguiente etapa como Dios lleva a Moisés. Debemos de entender, hermanos, que también Dios tiene un propósito para nuestra vida. Quizás muchos de nosotros, hermanos, estamos viviendo esta etapa. Dios nos ha bajado del reinado. Quizás nos ha llevado de un extremo a otro de nuestra vida. Quizás antes teníamos mucho. Quizás ahora solamente tenemos lo suficiente. Antes quizás nos hacían reverencia. Ahora somos uno más. Antes nos sentíamos intocables. Ahora nos sentimos los más vulnerables. ¿Qué ha cambiado en su vida, hermano? ¿Qué ha cambiado en su vida, en usted que nos está mirando en esta mañana o tarde? ¿Qué ya no tiene? ¿De qué privilegios ahora ya no goza? Déjeme decirle que muchos no solamente han perdido el trabajo, también han perdido su salud. O más, tristemente quizás han perdido a un ser querido. Ahora tienen que lidiar con un nuevo estilo de vida. Ahora tenemos que acatar normas que nunca imaginamos. Ya no podemos salir todos como familias. Ahora solamente salen máximo 2. Antes nos subíamos en el carro y ahí amontonaditos íbamos a donde queríamos, a las compras, al parque, a la playa, al comercial. Ahora no podemos, nos detienen, hay retenes en las calles. Ahora ya no podemos saludarnos como antes, de estrechar nuestras manos, de darnos abrazos. Hemos tenido que aprender, aunque estemos muy cerca, hemos aprendido a comunicarnos a través del internet. Pasando mi calle está la hermana Blanca Lucía. A una cuadra más está la hermana Juanita. Pero ahora nos hablamos por internet. ¿Qué más hemos perdido? Todo lo que nos está pasando, todo lo que estamos viviendo, es parte de ese proceso y esa etapa. Todo lo que pueda estar pasando por su mente en esos momentos, pudieron haber pasado por la mente de Moisés, lanzando esa pregunta que regularmente todos hacemos: ¿por qué me está pasando eso a mí? Yo creo que esa es la pregunta que constantemente nos hacemos de manera individual o como familia, o cuando tenemos la oportunidad de platicar con alguien más. ¿Por qué? Lo que sí podemos ver es que la presencia de Dios nos acompaña, así como la presencia de Dios acompañó a Moisés, que lo sacó del palacio para llevarlo al desierto, aun cuando Moisés no se diera cuenta que Dios iba a su lado. Para muchos también nuestra condición de vida ha cambiado. Y si ha cambiado su condición, déjeme decirle que no es tan malo. Quizás Dios lo está preparando para empezar a vivir en los propósitos de Dios. Haga un alto en este momento para reflexionar y dígale a Dios: enséñame por qué estás permitiendo todos estos cambios tan radicales en mi vida. Si eso es necesario para poder pasar a la siguiente etapa, para conocer tus propósitos específicos para mi vida, para la vida de mi familia,
para la vida de mi iglesia, de mi trabajo, de mis compañeros. Adelante. Dejemos que Dios haga los cambios necesarios, que quite de nuestra vida lo necesario para pasar a la siguiente etapa que Dios tiene para nuestra vida y que es necesaria. Segundo, es necesario que Dios nos transforme delante de su presencia. Primero, que nos despoje de ese estilo de vida pasado. Segundo, es necesario que Dios nos transforme delante de su presencia. Dios no transformó a Moisés en medio de Egipto, hermanos. Lo sacó de Egipto y lo llevó hasta su monte santo allá en el desierto. Primero lo despojó de todo lo que podía ser un estorbo para su encuentro personal con Dios. Porque Moisés necesitaba una visión clara de Dios. Necesitaba conocer a Dios de manera personal. Necesitaba una clara visión de su persona. Y necesitaba una clara visión del propósito de Dios para su vida. Primero, Moisés necesitaba una clara visión de Dios. Moisés allá en Egipto había oído del Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el patriarca del pueblo de Israel. Moisés había aprendido de Dios y de la promesa que Dios un día sacaría a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sabiendo Moisés que era hebreo, una vez defendió a un hebreo de la mano de un egipcio y lo mató, pensando quizás que él podría ser ese libertador, o por amor a su paisano lo quiso defender. Pero Dios quería enseñarle que no era por su mano de Moisés, sino era por la mano de Dios que el pueblo de Israel saliera libre de la esclavitud de Egipto. Pero esa es la razón que Moisés necesitaba un encuentro personal con Dios. Por eso Moisés necesitaba un encuentro personal con Dios. Hermano, para pasar a la siguiente etapa en nuestra comunión, nuestra relación con Dios y conocer sus propósitos, necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Necesitamos ser transformados por Dios en su presencia. Estaba Moisés un día cuidando las ovejas de su suegro Jetro, cuando observó que una zarza allá en el monte Horeb se quemaba, pero dice la palabra que no se consumía. Y eso le llamó la atención a Moisés. Y Moisés subió al monte para ver que no se consumía. ¿Por qué no se consumía? Entonces Moisés oyó una voz que le decía: Moisés, Moisés, quita tus sandalias de tus pies, porque en el lugar que pisas, santo es. No te acerques, le dijo Dios. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar era santo porque Dios estaba ahí. Ese lugar era santo porque ahí estaba la grandeza de nuestro Dios, la gloria de Dios manifestándose delante de Moisés. Y Moisés se dio cuenta de su pequeñez delante de Dios. Dice la palabra: entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo mirar a Dios. Pero a partir de ahí Moisés empezó una relación personal, una comunión permanente con Dios, una relación de siervo y señor. Pero primero necesitaba tener ese encuentro personal con Dios.
Muchos de nosotros, Dios nos ha traído a ese primer paso. Nos está llamando. Quiere despojarnos de nuestro estilo pasado. Quiere tenernos delante de su presencia y nos llama la atención. Pero sabe, muchos han ignorado a la zarza y no se han acercado a Dios. No han considerado con su corazón estar delante de la presencia de Dios. No han considerado en su corazón la santidad de Dios. No han considerado a Dios por su santidad y por su grandeza. No han cubierto su rostro delante de Dios como lo hizo Moisés, en una actitud de humildad, de humillación delante de Dios. Dios necesitaba a Moisés con un corazón de siervo. Dios necesitaba a Moisés con un corazón, con un espíritu humilde, dispuesto a poner su vida en las manos de Dios para que Dios cumpliera sus propósitos. Nuestra vida no va a ser transformada, no va a ser realmente transformada si no nos despojamos de nuestras sandalias. ¿Por qué le pidió Dios a Moisés que se quitara las sandalias? Sí, porque primero estaba en lugar santo por la presencia de Dios. Pero también es una forma de ilustrar que tenía que despojarse de toda inmundicia. En la suela de nuestros zapatos, ahí está la concentración más sucia, la concentración de toda la suciedad por donde pasamos. Pisamos, quién sabe cuánta cosa sucia. Así también tenemos que despojarnos de todo aquello que nos estorba para rendir nuestra vida a Dios. Y llegar delante de Él con esa actitud como un esclavo delante de su Señor. Muchos estamos o están estacionados. Muchos no han empezado a disfrutar la presencia de Dios simplemente porque no han querido pasar a esta etapa. Muchas veces, así como los adolescentes se quieren brincar esa etapa de preparación para estar capacitados y madurar en sus responsabilidades, para pasar a la siguiente etapa que requiere compromisos y responsabilidades. Y es por eso que tristemente muchos se fracasan. Recordemos que Dios despojó a Moisés de su pasado, de su estilo de vida pasada, para transformar su corazón. Que no nos preocupe lo que Dios nos ha permitido perder, si esa pérdida nos permite encontrarnos con Dios y estar en la presencia de Dios. Pablo lo decía de la siguiente manera: pero cuántas cosas para mí eran ganancias, ahora las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Oiga bien, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar de Cristo. Así debería estar nuestro corazón. No nos debería doler todas aquellas cosas que hemos perdido, si eso nos ha llevado a tener un encuentro o un reencuentro con nuestro Dios. Si esto nos ha ayudado para estar cerca delante del Señor.
Si eso nos ha permitido estar delante de Dios, todo ha perdido su valor prioritario. Cualquier cosa lo podemos considerar como algo que no es útil para nuestra vida. Pueden ser cosas materiales, amistades, como dijo Cristo. Jesús dijo a sus discípulos: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos, para el reino de Dios. Tenemos que dejar de mirar y anhelar las cosas del pasado para que nuestro corazón no se endurezca, como le pasó a la esposa de Lot, que miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Deje de mirar atrás y atrévase a caminar de la mano de Dios para que pueda vivir y disfrutar los propósitos de Dios en su vida. Tercero, dejemos que Dios use nuestra vida y nuestros recursos. Dice la palabra de Dios que Dios le dice a Moisés: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Primero Dios sacó a Moisés de Egipto como fugitivo, pero ahora Dios lo estaba regresando a Moisés a Egipto, pero como el libertador de su pueblo. Dios quiere usar nuestra vida y Dios quiere usar lo que tenemos en nuestras manos para sus propósitos. Dios ahora lo estaba enviando. Estaba enviando a Moisés para ser libertador de Israel. Pero muchas veces esa etapa, hermanos, no la queremos dar. Cuando Dios le dice a Moisés y le está ordenando que vaya a Egipto a sacar a su pueblo de esclavitud, déjeme decirle que Moisés dijo no. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y muchas veces eso pasa porque no nos queremos, o mejor dicho, nos aferramos a nuestro pasado. Porque dijo Moisés: no, yo no, ¿por qué yo? No, Dios, yo no, porque yo no puedo ir ahí. Yo salí huyendo de Egipto por mi pasado. Eso quiere decir que yo no puedo ir. Déjeme decirle que esa es una trampa del enemigo que muchas veces pone en nuestro corazón. No queremos pasar a la etapa de ser instrumentos en las manos de Dios para que Él desarrolle sus propósitos en nuestra vida. También muchas veces no queremos porque vemos nuestras limitaciones. Hermanos, Dios sabía las limitaciones de Moisés. Dios sabe nuestras limitaciones. Dios sabe hasta dónde somos capaces y también hasta dónde somos inútiles. Nadie tiene que platicarle a Dios. Él nos hizo. Él nos conoce. Dios sabe. Y es por eso que primero Dios tiene que despojarnos de nuestro pasado para empezar a vivir un futuro de la mano de Dios. Entonces Moisés dice a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Nosotros creemos que Dios no sabe nuestras limitaciones, pero esa es la razón por la cual Dios nos ha llamado.
para que no dependamos de nuestras habilidades y de nuestras capacidades, sino de su presencia, de lo que Él va a hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida. Muchas veces no pasamos a la siguiente etapa porque lo que hacemos es echar nuestra responsabilidad a otros. En el capítulo 4, versículo 13 dice: ay, Señor, mejor ¿por qué no envías a otro? Te ruego, dice Moisés, te ruego por favor, manda a quien debes mandar, pero yo no. Yo no puedo regresar a Egipto porque salí fugitivo y además no tengo facilidad de palabra. Mejor manda a quien debes mandar. Muchas veces hemos respondido así al llamado del servicio de Dios. Cuando como iglesia le invitamos a desarrollar un ministerio, como iglesia le estamos pidiendo que cumpla una función dentro de la obra de Dios, muchas veces nuestra respuesta es: ay, hermano, es que yo no sé cómo lo voy a hacer. Ay, hermano, mejor, mire, el hermano aquel, la hermana aquel es ideal para ese trabajo. Ese ministerio no es para mí. Pero es por eso que Dios primero nos despoja de nuestro pasado, y es por eso que Dios nos transforma, porque nos quiere comisionar y nos quiere usar como instrumentos en sus manos. Es por eso que Dios había hecho en la vida de Moisés. Dios le demostró a Moisés que sería de la mano de Dios, por la voz de Dios, por el poder de Dios, no por su fuerza ni sabiduría de Moisés. Nuestros ministerios no se cumplen por nuestra sabiduría, nuestra capacidad, sino por lo que Dios quiere y hace a través de nuestra vida. Y Jehová dijo a Moisés: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Él respondió: una vara. Eso es suficiente. Con esa vara te vas a presentar delante de Faraón. Y Dios usó a Moisés con esa vara para mostrar su poder delante de Faraón. ¿Qué tiene en su mano? Eso es suficiente, es en la mano de Dios. ¿Qué preparación tiene? Eso es suficiente en la mano de Dios. Porque lo que tenemos que dejar es que la mano de Dios obre en nuestra vida y la mano de Dios se manifieste a través de nuestra vida. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a confiar en los propósitos de Dios. Primeramente, que Dios sobre en nuestra vida. Tenemos que dejar que la mano de Dios se manifieste primeramente en nuestra vida. Dios le mostró en persona su poder y su misericordia en la vida de Moisés. Pero para ser transformados, tenemos que estar dispuestos a confiar y a vivir en los propósitos de Dios para nuestra vida. Hermanos, dejemos que Dios nos despoje de nuestra vida pasada. Dejemos que Dios nos transforme en su presencia, delante de su presencia. Aprendamos a vivir de la mano de Dios y de sus misericordias. Entonces estaremos listos para vivir dentro de los propósitos de Dios y para ser usados nuestra vida y nuestros recursos dentro de los propósitos de Dios. ¿Qué está pasando en ese momento en su vida? Déjeme decirle que ha perdido. No es tan malo. Dios quiere que vaya a su presencia. Y estando en su presencia, Dios va a cambiar su corazón y le va a dar un nuevo sentido a su vida. Y entonces usted va a estar dispuesto, como Moisés, a tener un corazón de siervo,
y un corazón dispuesto para vivir dentro de los propósitos de Dios. Yo le pido que ahí en su lugar ore a Dios. Le invito a inclinar su rostro. Ore a Dios. Ahí puede orar. Más que estar lamentando las pérdidas, dígale: Dios, gracias. Gracias porque lo que he perdido, eso me has traído a ti delante de tu presencia. Ore a Dios que le ayude a comprender lo que está haciendo en su vida espiritual. Deje que Dios le ayude a pasar cada momento necesario para estar en su presencia, para ver la mano de Dios, la mano de poder de Dios manifestada en su vida y poder ver también sus misericordias. En esos días Dios nos acerca a través de Jesucristo, su Hijo amado, quien vino a quitar todo estorbo en nuestra vida para rendir nuestro corazón a Dios. Dígale: Padre Celestial, reconozco que necesito venir a ti. Necesito esa transformación de mi vida. Necesito, Señor, tu presencia en mi vida. Cambia, transforma mi corazón, mis pensamientos y mis sentimientos. Dígale: Dios, rindo mi vida a Jesús para el perdón de mis pecados. Quiero vivir en tus propósitos, Dios. Quiero vivir en tus planes. Quiero vivir en los pensamientos buenos que tienes para mi vida. Aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Como dice Pablo, que esto sea, el conocerte a ti sea lo más grandioso ahora en mi vida, para poder vivir conforme a tus propósitos. Dígaselo ahí, desde lo más profundo de su corazón. Aquí está mi vida, Dios. Confío mi corazón, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad en tus manos. Gracias, Dios, por tu presencia. Gracias por tu palabra. Estamos aquí, Dios, porque queremos aprender de ti. Queremos ser transformados en tu presencia. Queremos ser usados, nuestra vida, nuestros recursos que tú nos has dado, para tu gloria, para vivir dentro de tus propósitos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por todo ello. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.